dando inicio a la segunda etapa de la presentación de los instrumentos iberoamericanos. El panel ahora está constituido en primer lugar por la presidenta de esta Corte, la señora María Angélica Repeto, quien nos hablará sobre el desafío de su aplicación por parte de los tribunales chilenos de estos instrumentos. Luego nos acompañará la filóloga y docente de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doña Claudia Poblete, quien se referirá al lenguaje no sexista y no discriminatorio en las resoluciones judiciales para concluir luego con la exposición que haga la magistrado de esta jurisdicción, la señora Luz Río Seco, juez de familia de la ciudad de Quillota, quien se referirá principalmente a las acciones que proponen estos instrumentos y qué es lo que se requiere para la correcta aplicación de ellos en los tribunales chilenos. Señora María Angélica. Bien. El tema que me ha correspondido desarrollar, en realidad, esbozar en este breve espacio de tiempo, dice relación con los instrumentos internacionales sobre violencia de género y el desafío de su aplicación en la argumentación jurídica por los jueces. Recapitulando, podemos decir que como fuentes internacionales específicas en relación a la violencia contra la mujer o violencia de género, como han señalado los expositores anteriores, cabe mencionar la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada el 20 de diciembre del año 93 en la 25ª Asamblea General de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres. Por otra parte, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada el 9 de junio de año 1994, como ya lo hemos escuchado, denominada Convención de Belén do Pará, que fue aprobada por nuestro Congreso Nacional el año 98, esto es 4 años después, siendo promulgada como ley de la República el 23 de ese mismo mes y año, 23 de septiembre del año 98, publicada en el mes de noviembre. Es importante, sí, hacer hincapié en que 10 años antes aproximadamente se había promulgado y publicado como ley de la República, en diciembre del 89, la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1979. Por su parte, el Protocolo de Actuación Judicial para casos de violencia de género contra las mujeres fue elaborado en el seno de la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que se llevó a efecto en nuestro país, en la ciudad de Santiago, el año pasado, estando dirigido, como ya se indicó, a los jueces y juezas cuya intervención sea requerida por las mujeres que son víctimas de violencia y discriminación. En el capítulo 1 de este protocolo, donde se plantea el marco teórico respecto a la violencia contra las mujeres, se indica en relación al tema o título denominado Interpretación y aplicación del derecho con enfoque de género, lo siguiente. Para lograr que el acceso a la justicia sea real y efectivo, los casos sometidos a la jurisdicción deben ser atendidos utilizando la perspectiva de género. Asimismo, la interpretación y aplicación del derecho al momento del juzgamiento de los hechos sometidos a la jurisdicción debe estar desprovista de los mitos y estereotipos sexistas para lograr, más allá del derecho positivo, la aplicación de la justicia para las mujeres víctimas. Esta declaración tiene una gran importancia porque la resolución de estos conflictos, por su naturaleza en que existe una relación desigual entre sus protagonistas, no puede ser abordada desde el punto de vista tradicional de la interpretación y aplicación de otras ramas del derecho, en que el conflicto se suscita entre partes que pueden considerarse iguales. La perspectiva de género, en estos casos, constituye el marco de la interpretación normativa y, como ya se ha señalado y se hace hincapié, por ello, no resulta aceptable que contenga estereotipos sexistas ni mitos relacionados como indica el protocolo. La aplicación de la justicia que demanda la mujer en estos casos, estamos hablando en temas de violencia, no debe estar limitada por una interpretación meramente
literal o positiva de las respectivas normas, lo cual, por supuesto, no quiere decir que se falle en contra de sus disposiciones, sino que debe adecuarse la interpretación a su espíritu y a los bienes jurídicos que se pretende proteger, los que están claramente explicitados en los instrumentos internacionales que hemos mencionado, lo que justifica su aplicación directa a los respectivos casos. Por otra parte, en el protocolo, en su capítulo 3, donde se exponen las reglas generales de actuación que se establecen con el propósito de ser una guía para los jueces y juezas que brinden una adecuada atención a las mujeres víctimas de violencia, se contiene un título denominado Aplicación de normas internacionales en resoluciones judiciales, donde se expresa. Bien. Dice, la interpretación de los derechos de las mujeres, teniendo como fundamento las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, provee a las juezas y a los jueces las herramientas de argumentación jurídica a través de las cuales se fundamenten con mejor respaldo las resoluciones judiciales, decretos, autos y sentencias. Por lo que al momento en que se conoce un caso de violencia contra la mujer por su condición de mujer, las y los jueces deben utilizar el marco normativo que sirve de sustento a este protocolo, sin que el mismo sea limitativo, debiendo hacer uso de otras normas aplicables, tales a convenciones, declaraciones y protocolos del sistema universal, sea del sistema interamericano, y declaraciones emanadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esta guía que nos otorga el protocolo claramente indica que la argumentación jurídica para resolver estos conflictos es aconsejable en dicha argumentación usar las normas contenidas en los instrumentos internacionales, porque sin perjuicio que las normas internas locales, pensemos, leyes de violencia, pero solamente contemplan la violencia privada, la ley de violencia intrafamiliar, no contempla la violencia pública, porque sin perjuicio que las normas internas locales puedan recoger y aplicar esos principios, la aplicación directa y no meramente referencial de esos instrumentos internacionales, declaraciones y protocolos deja en evidencia el propósito unitario, no solo de nuestro país, sino el de la comunidad internacional, en erradicar toda forma de violencia de género y discriminación contra la mujer, lo que redunda en una mayor legitimidad en las decisiones judiciales. No está de más recordar que la necesidad de argumentar en materia jurídica deriva de la circunstancia que los textos legales muchas veces tienen una textura abierta, motivada a veces por la ambigüedad, vaguedad, lagunas y hasta contradicciones del lenguaje jurídico, o derechamente por las diversas lecturas ideológicas que permiten los propios textos legales y que pueden producir diferencias legítimas y en consecuencia conflictos. Desde este punto de vista, la argumentación jurídica sirve para resolver nuestras diferencias en forma legítima. La violencia de género, es decir, la violencia contra la mujer, ha sobrepasado el ámbito de lo privado, pasando a ser una problemática con relevancia social y jurídica, que se entiende como una vulneración a los derechos humanos de las mujeres. A raíz de esto surgieron acuerdos internacionales, entre los que destaca a nivel de las Naciones Unidas la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y luego en forma más específica la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres o, como ya lo hemos indicado, la Convención de Belén do Pará. A pesar que Chile suscribió ambos instrumentos y ha ido dando cumplimiento a los compromisos adquiridos, especialmente en reformas legales, se observa una escasa aplicación directa de estas convenciones. En un informe emitido por asesoras parlamentarias, doña Paola Truffello, Denise Pérez y María Eliana Ugarte, disponible en la página web del Congreso Nacional de Chile, se refirieron a la aplicación en nuestro país de las convenciones internacionales sobre la violencia contra la mujer e intrafamiliar. En lo que dice relación a la Convención de Belén do Pará,
Estas investigadoras, en un informe, por ahí el año 2009, señalan, casi ya llevaba 10 años de vigencia esta convención, señalan que existe una escasa aplicación directa de esta por parte de nuestros tribunales de justicia, a pesar de la relevancia de la materia regulada, la cantidad de casos de violencia intrafamiliar sometidas a la decisión judicial y el periodo de vigencia que ella lleva en nuestro país. En ese informe se indica que en la búsqueda de jurisprudencia se obtuvieron 5 sentencias, todas ellas pronunciadas por tribunales de familia en juicios de violencia intrafamiliar, y que la mayoría de ellas aplica la convención solo de manera referencial, por la vía de mencionarla dentro de los fundamentos de derecho consignados en las causas, pero sin hacer un razonamiento aplicable al caso específico. Solo en algunos casos se indican artículos recurriendo, por ejemplo, al artículo 1, que se refiere al concepto de violencia, determina su ámbito de aplicación. Se observa también la aplicación del artículo 4, que destaca la posición de la mujer frente a los derechos humanos y libertades establecidas en tratados. Solo en una sentencia, sus autoras observaron la aplicación concreta de la Convención, ya que se consideró el artículo 1 de la misma para determinar el concepto de violencia intrafamiliar. En ese informe se indica que la Convención solo es invocada además en sentencias de primera instancia en los tribunales de familia, y se observa que las sentencias son bastante recientes, a pesar que, como lo señalé, llevaba ya una década. Debo indicarles que desde ese año 2009 no se aprecia un cambio significativo en esta situación al respecto. Me tocó revisar bastante jurisprudencia a raíz de esta presentación y pude advertir que en materia de violencia intrafamiliar en la actualidad los juzgados de familia es rara algún razonamiento en relación o aplicación directa de esta convención. Sí podemos decir, y como lo dijo el profesor Núñez, hay bastante utilización de razonamiento y aplicación directa en relación a el tratado sobre la discriminación respecto de las mujeres, que es anterior en realidad a esto, pero no respecto de esta convención. Ante esta situación, compartimos plenamente las sugerencias e indicaciones del protocolo de actuación judicial para casos de violencia de género contra las mujeres, puesto que la legitimación de las decisiones judiciales en este tema tan delicado y trascendente no solo debe ser apoyado por la legislación interna, sino que fundamentalmente por las normativas internacionales, puesto que ellas reflejan el esfuerzo de los países por dar soluciones y señales concretas y claras para erradicar este flagelo. No se divisa razón alguna para no fundamentar una sentencia que resuelve un caso concreto de violencia contra la mujer, por ejemplo, en el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, que entiende por violencia contra la mujer no solo la violencia física, sino la sexual, psicológica. El artículo 3, que indica que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. El artículo 4, en virtud del cual se le reconoce el derecho a la mujer al goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos, entre los que se comprenden, entre otros, el derecho a que se respete la vida, su integridad física y moral, a que se respete su dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia. Y por último, el artículo 6, que señala expresamente el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, que incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda discriminación y el derecho a ser valorada y educada, libre de valores estereotipados, de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Creemos que si nuestros jueces y juezas fundamentan sus resoluciones en estas normativas, darán a estos pactos internacionales la verdadera relevancia que tienen para procurar no solo una decisión justa en el caso concreto, sino un mensaje a toda la comunidad acerca del respeto a la mujer y finalmente un paso más a una sociedad
que sea más igualitaria, democrática y civilizada. Este es nuestro desafío como Poder Judicial. Bien, muchas gracias. Junto con agradecer a la señora María Angélica Repeto, le damos la palabra a doña Claudia Poblete. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por deformación profesional creo que voy a exponer de pie, si no hay inconveniente. Oh, sí, con micrófono. ¿Este? ¿Ahí? Bueno, yo no soy abogada, soy lingüista y mi aproximación al tema, para el que he sido también invitada, es desde el lenguaje. Sin embargo, creo que muchas de las decisiones que se han conversado hoy, muchas de las medidas y de los cambios que se han conversado hoy, tienen que ver con el tema del lenguaje. Entonces, mi presentación parte de la siguiente premisa, que es, el acceso a la justicia supone también la revisión de estereotipos y prejuicios que se ven reflejados en la forma en que están redactadas algunas resoluciones judiciales y sentencias. Es decir, mi intención hoy es poder dar una contextualización acerca de qué entendemos por lenguaje inclusivo y no sexista, y además dar una mirada a algunos casos de nuestra realidad en términos de resoluciones o sentencias. En primer lugar, partamos del concepto básico de androcentrismo, que también ha sido tocado en las presentaciones anteriores, que se define como una visión de experiencias masculinas que adquieren hegemonía al punto de identificarlas como lo humano. Es decir, se parte de la postura de que el género masculino representa, ¿cierto?, al femenino también, casi como un neutro. Y eso a su vez se asume como una cosa normal, ¿ya?, que ni siquiera nos cuestionamos al respecto. Un lenguaje sexista, por ejemplo, y no inclusivo, nos atraviesa a las mujeres en toda nuestra diversidad y más allá de las diferencias de clase, edad, religión, raza o etnia, que también se ha conversado hoy, y se transmite a través de formas aparentemente inocuas, y he puesto ahí aparentemente inocuas porque tampoco se trata de andar por la vida viendo la doble intención en todo, pero sí hay estudios que lo corroboran, ¿cierto?, que esas definiciones o convenciones tampoco son inocentes, tienen un trasfondo ideológico, pero que dice que prescriben nuestra forma de pensar y comprender el mundo. Acá nos basamos en la relación intrínseca que existe entre lenguaje y pensamiento. Es decir, el lenguaje va moldeando nuestra manera de ver el mundo y a su vez la sociedad va adoptando ciertas terminologías y ciertos conceptos lingüísticos, entonces un ir y venir. El lenguaje, desde la teoría lingüística, sabemos que no es natural, ¿cierto? Es producto de la actividad humana y es una convención, por lo tanto es un acuerdo social. Esas son nuestras premisas. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Entonces, ya se ha escuchado mucho, se habla del lenguaje inclusivo, incluso hoy valga la redundancia, se dice, bueno, hay que redactar esta ley, pero hay que incorporar el lenguaje inclusivo. Son usos lingüísticos que consideran la perspectiva de género y la no discriminación hacia la mujer a través de palabras o de la ordenación jerárquica estereotipada de los términos en un texto o documento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si dentro del documento, de la ley, de la sentencia o resolución, yo tengo que nombrar hombres y mujeres, lo que pretende es que no siempre yo nombre hombres y hombres al inicio, sino que puedo ir alternando mujeres y hombres. O sea, no dar por asumido esta relación jerárquica de orden y verticalidad. También implica no definir ni aludir de manera innecesaria los roles estereotipados de la mujer. Y acá esto que parece algo obvio, después vamos a ver algunos casos donde aún hoy, año 2015, muchos conceptos, muchos términos relacionados con la mujer aún aparecemos definidas como esposa de o
sirve para, etc. Un caso, y lo cito porque es un caso personal, donde en la ronda de talleres de Quito el año pasado, que estoy participando también en un tema de clarificación y lenguaje, del lenguaje judicial, yo dije, sí, se hizo un taller para jueces. Entonces la encargada de género, pero asistieron solo hombres, perdón, jueces y juezas. Entonces, ¿y por qué pongo esto? Porque la conciencia de género se está incorporando de manera muy fuerte en todos los ámbitos, y en el ámbito judicial de manera muy sistemática. Es el uso de términos no sexistas en cuanto al género, es decir, evitará el uso del orden jerárquico que beneficie exclusivamente a varones, evita el lenguaje androcéntrico, sustantivos masculinos como si fueran genéricos, y evita la alusión innecesaria al rol de la mujer. Contexto cultural para el tema del lenguaje. A ver, si bien resulta en algunos casos complejo en la práctica incluir esta perspectiva, también debemos señalar que como lingüistas sabemos que la lengua cambia y que esos cambios nacen de la sociedad. Y cuando esos cambios se producen en la sociedad, ya no nos parece tan raro cambiarlo en el lenguaje. Me explico. Dos casos nuestros, presidente y presidenta. Hace unos años atrás, cuando todavía no teníamos una presidenta mujer, y salió, cierto, elegida o electa, como quieran, la presidenta actual, la gran polémica en Chile y en los medios era cómo se le va a decir a ella y cómo se le va a decir al primer damo. O sea, eso era lo más relevante en los medios, si ustedes recuerdan, era lo más relevante, y de ahí venían todas las combinaciones posibles. La presidente de la República, otros un poquito más avesados, la presidenta, aún hoy en día hay locutores en prestigiosas radios que dicen el presidente y pues, digamos, usan todavía el término neutro. Entonces, pero hoy, que ya tenemos una segunda, ¿cierto?, presidente, y en otros ámbitos también, no es tema. No es tema cómo le vamos a llamar a esta persona que es mujer y que va a representar este cargo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un cambio cultural también y que por lo tanto hay que enseñarlo, tal como la educación cívica. Otro caso, el término médica en Chile. Aquí yo creo y supongo que nadie va a la médica. Y si alguien dice que va a la médica, la miraríamos un poco extraño. Pero es cultural. En España, las personas van al médico o a la médica sin ningún problema y nadie la mira extraño porque va a la médica. Entonces, el lenguaje y la cultura están absolutamente relacionados. Y mientras la sociedad cambia, el lenguaje también va a ir cambiando.